Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo cada uno desde nuestras casas y seguimos también en contacto a través de redes como La Venganza Radio, así nos encuentran, y también nos pueden ubicar en el WhatsApp de los oyentes, que es 65855580, y ahí recibimos sus mensajes. Contaremos hoy la historia de una tribu desconocida o de la creación fraudulenta de una tribu desconocida. No lo sabemos todavía. Esta historia la cuenta la gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Se suele estudiar el asunto como un hecho muy curioso en el mundo científico. Tuvo que ver con el apuro de una serie de publicaciones en relación a un descubrimiento. Veamos. En junio de 1971, un pequeño grupo de hombres se internó en lo más profundo de la jungla de la isla filipina de Mindanao, la segunda isla más grande del archipiélago y la más oriental. El grupo que se mandó entre la selva lo comandaba un ñato que se llamaba Manuel Elizalde Jr., perteneciente a una de las familias más adineradas de Filipinas, educado en Harvard. Elizalde ocupaba la jefatura de la Panamín, la agencia creada por el mismo ñato, ¿no? Bajo el auspicio del presidente, que entonces era el presidente Marcos, Ferdinand Marcos, supuestamente para proteger a las minorías étnicas y culturales de las islas. Este grupo de hombres que se había metido en la selva llevaba tiempo persiguiendo un supuesto rumor, algo que un cazador mencionó en una ocasión a Elizalde. La existencia en plena jungla de una tribu muy primitiva, aislada, sin contacto alguno con el exterior desde hacía miles de años. Elizalde y su grupo de pronto se encontraron con lo que buscaban y encontraron a un pequeño grupo de hombres, mujeres y niños que se cubrían con hojas, dormían en cuevas, se alimentaban exclusivamente de lo que les ofrecía el bosque y practicaban un dialecto desconocido incluso para las aldeas vecinas. Eran los Tasadai. Tasadai. El descubrimiento de los Tasadai constituyó una verdadera sorpresa. Los antropólogos estaban fascinados con ellos. Los Tasadai no practicaban la agricultura, su dialecto era desconocido, los más importantes especialistas estaban interesados en ellos y describieron a los Tasadai como una tribu de tan solo 26 personas que vivían prácticamente desnudos, discúlpeme, ¿no? Sí, bueno. Habitaban cuevas que cavaban con sus propias herramientas y utensilios. Eran endogámicos, jamás habían tenido contacto alguno con la civilización contemporánea y su alimentación se basaba mayoritariamente en el consumo de insectos, de algunas ranas o anfibios. Sus prácticas de supervivencia se asemejaban con las de la vida en la Edad de Piedra. Así que eran cazadores, recolectores, nómadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en plena Edad de Piedra. Era el idealismo de lo natural, de la pureza, el Edén, qué sé yo. El funcionario Elizalde se presentó como su protector y así se encargó de mostrárselo al mundo. Hubo una avalancha de visitas de antropólogos, periodistas, curiosos. Los Tasadai aparecieron en todos los medios, fueron protagonistas de numerosos documentales, portada del National Geographic. Celebridades como Charles Lindbergh o Gina Lollobrigida los visitaron y Elizalde apareció como el gran héroe. Sin embargo, pronto surgieron algunas dudas. Hubo preguntas que no encontraban respuestas. ¿Dónde estaban los huesos de sus muertos que supuestamente
abandonaban en el bosque. ¿Por qué no había basura en sus cuevas? Basura acumulada durante siglos. ¿Cómo explicar su supervivencia con una dieta tan baja en calorías? ¿Cómo explicar la ausencia de enfermedades propias de la endogamia? ¿Y cómo era posible asumir su aislamiento si apenas a 3 horas de distancia a pie existía una población rural más o menos grande? Los antropólogos pidieron al gobierno de Filipinas más tiempo para investigar. Pero Elizalde, este funcionario, más vivo que unos cuantos, supuestamente en aras de la preservación de los Tazadai, decidió crear una zona reservada alrededor de ellos que cercó con un muro e hizo vigilar con soldados armados. El gobierno de Ferdinand Marcos dijo que los extranjeros querían entrometerse en la vida de los Tazadai y expulsó a los antropólogos y periodistas, prohibió las visitas y sometió a los Tazadai a un nuevo y mucho más duro aislamiento. Y así permanecieron una década y media, hasta que en 1986 el gobierno de Ferdinand Marcos cayó derrotado. Ferdinand e Imelda, que era la mujer. Sí. Ese mismo año, el antropólogo y reportero suizo Oswald Itten y el reportero filipino Joy Lozano se adentraron en la jungla para ver qué había pasado con los Tazadai. Y no pudieron creer lo que vieron. Los Tazadai no vivían en cuevas ni vestían taparrabos de hojas. Al contrario, habitaban unas casitas medio cualunque y vestían con vaqueros y camisetas. Aquel reencuentro y aquel cambio no era producto de la simbiosis con Occidente o con lo urbano. Parece que los Tazadai no habían existido nunca. Algunos supuestos Tazadai confesaron haber sido pagados por Elizalde para vestir como indígenas primitivos y posar ante periodistas y antropólogos, cuando realmente eran miembros de aldeas cercanas. El escándalo fue enorme. Para muchos, el hallazgo de los Tazadai había sido un plan del gobierno de Ferdinand Marcos para ensalzar el prestigio de Filipinas y Elizalde había sido su ejecutor. El Edén era un fraude y la propaganda de Filipinas se desmoronaba. Elizalde, exiliado desde 1983 en Costa Rica, no renunció a esta idea y comenzó una campaña a favor de los Tazadai. Incluso hizo que algunos de sus miembros se desplazaran para demandar a todo investigador que dijera que era un fraude. Fue la primera tribu primitiva que impuso un pleito por difamación. Algunos científicos, probablemente apoyados por Elizalde, comenzaron a encontrar pruebas a favor de la veracidad de los Tazadai. Sí. Y se dividieron las aguas. El semiólogo Loren Reid, tras convivir con ellos durante unos días, pretendió demostrar que el dialecto Tazadai era realmente antiguo e inconexo con otros dialectos de la zona. Para mayor controversia, los Tazadai, los que habían confesado el fraude, se volvieron atrás y aseguraron que los habían presionado para decir que todo era falso, cuando en realidad no era así. Todo a cambio de tabaco y ropas. Decían que el nuevo gobierno filipino se había embarcado en una campaña de demonización de todo lo que el gobierno de Marcos había hecho anteriormente, y los Tazadai habían sido una de las joyas de la corona. En estos tiempos se piensa que el pueblo Tazadai no era una tribu de la Edad de Piedra, pero sí gente muy pobre y aislada que vivía de ser y no ser Tazadai, según el gobierno o el investigador que les ofreciera algo para vivir. Muy bien esto, ¿eh? Sí. Fue uno de los engaños antropológicos más grandes de la historia. El señor Manuel Elizalde, que era un tipo bastante despreciable, según dice nuestro equipo de producción. Yo Bueno, no lo trataba. bueno, Bien.
murió en 1997 en Makati, Filipinas. Seguía diciendo que los Tazadai eran el más importante descubrimiento para comprender la evolución de la humanidad. Extraordinaria historia, ¿eh? Sí, Yo desconocía totalmente. qué impresionante. Ahora, Y me gustó gracioso eso de ver un grupo que vivía de ser y no ser. claro, Tazadai, según quién se presentara y quién les pagara. es un plan perfecto, le diría. Perfecto, No perfecto, tan perfecto porque extraordinario. no terminó Yo muy voy a bien, empezar a hacer eso, aunque ahora que me doy cuenta hay muchos que lo hacen desde hace mucho tiempo. Va a ser difícil encontrar un tema musical adecuado a este relato. Bien, hay una canción que he compuesto hace algunos años y que se llama Soy. O sea, al poner la canción tomamos partido Sí. a favor del señor Elizalde, que los Tazadai eran nomás. Y entonces vamos a escuchar, cantada por mí mismo en los tiempos que cantaba todavía, con un lindo acompañamiento de Miraji, la canción que se llama Soy.